Bien, 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 bien. Bueno, estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Este vídeo va a ser el último sobre la parte teórica del método BioCurious Mindful Training System. Estamos en el módulo de maestría y vamos a hablar de progresión y planificación. Bueno, dentro de los principios del entrenamiento hay distintos eh, principios. Esos de Fritz Sinn, del 91. Vamos a hablar del principio de la progresión, ¿vale? Bueno, hay distintos tipos, eso, estímulo eficaz de la carga, que la carga tiene que tener una intensidad suficiente, que hay que hacer, tiene que ser variada, ¿no? El principio de la variedad, relación activa entre carga y recuperación, bueno, hay un montón que ahora de las cuales ahora nos vamos a centrar en la progresión, cómo progresar todos estos ejercicios, todo ese trabajo que veremos después en la parte práctica, cómo podríamos ir progresando. Bien, primero, carga de entrenamiento. Factores y variables que podemos ir progresando en nuestro trabajo. Carga de entrenamiento. Bien, dentro de la carga de entrenamiento, se establece a través del volumen, la intensidad y la densidad. El volumen sería la cantidad de repeticiones o ejercicios, en este caso vamos a hablar de repeticiones, la cantidad de repeticiones que realizas o el tiempo que mantienes, ¿no? Por ejemplo, volumen de la apnea, pues será el tiempo que mantengas, el volumen de las sentadillas será el número de repeticiones. La intensidad, pues eso, la calidad, ¿no? ¿Cuánto nivel va a tener? La intensidad, por ejemplo, de una sentadilla no es la misma sin peso que con 80 kilos de peso encima, ¿vale? Eso lo entiendes. Y luego la densidad es eh, cada cuánto hay descanso, ¿eh? Cada cuánto tiempo hay un descanso, porque tú puedes voy a hacer 10 sentadillas con a una intensidad del 50%, ¿vale? Y esto lo voy a hacer o sea, series de 10 sentadillas, 10 repeticiones, descanso 5 minutos, otra vez. No es lo mismo hacerlo así que hacer 10 sentadillas, 1 minuto, 10 sentadillas. La densidad es mucho mayor, la carga de entrenamiento aumenta muchísimo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de planificar nuestras sesiones, ¿vale? Y controlar la carga de entrenamiento, con los cuales van a ser los factores? Uno, los apoyos. Según el número y tipo de apoyos, va a variar la intensidad o la carga de entrenamiento. El movimiento que se realice, el tipo de movimiento, la dirección, etcétera. El grupo neural o muscular solicitado va a ser distinto, ahora los iremos viendo un poco, ¿eh? Va a ser distinto, la carga de entrenamiento se variará en función del grupo neural o muscular solicitado. Las resistencias que planteemos en ese ejercicio y la frecuencia y velocidad respiratoria. También los volúmenes respiratorios usados, las apneas, el tiempo que tenga, la calidad, etcétera, si es inspiratoria, expiratoria, los fundamentos aplicados, la simetría y los materiales, que ahora iremos viendo. Bien, el volumen, que te lo he mencionado un poco, ¿qué es el volumen? Medida cuantitativa de los estímulos de entrenamiento, es decir, ¿cuánto vas a hacer? Cantidad total de trabajo o ejercicio realizado por unidad de tiempo o por cada una de las unidades estructurales de entrenamiento, tanto por minuto o tantas repeticiones en sesión o lo que sea, ¿de acuerdo? Eso sería el volumen. Y la intensidad sería la medida cualitativa. Grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio o actividad de entrenamiento en cada unidad de acción. Pues eso, pues lo que te decía, pues voy a hacer una sentadilla con 80 kilos. Hombre, es mucho más intenso que hacer una sentadilla sin peso. Y la densidad, como te he mencionado antes, sería la relación entre la duración del esfuerzo y la duración de la pausa de recuperación y descanso. Porque lo que como te digo, ¿no? Puedo hacer el mismo número de repeticiones, pero si hay descanso, a mayor descanso, menor densidad. ¿De acuerdo? Esto es importante saberlo porque la densidad también va a ser un factor importante. Bien. Bien. Vamos a hablar de los apoyos. ¿Cómo progresar con los apoyos? Bueno,
tenemos que saber que si disminuimos el número de apoyos, pues aumentará la dificultad, ¿no? Esto es bastante lógico, porque va a haber menos superficie de apoyo y va a ser más desequilibrante en general. A menor superficie de apoyo, no solo el número de apoyos, sino también la superficie, cuanto menor sea, mayor la dificultad. Si estoy tumbado boca arriba, apoyo un montón, una gran superficie de apoyo, la dificultad a nivel postural no va a ser tanta como si estuviese sobre una pierna. Es evidente. A mayor desequilibrio, que está también relacionado con el número de apoyos, que no solo es eso, pero a mayor desequilibrio, mayor dificultad e intensidad del ejercicio. Luego todo esto es como, ahora te va a quedar como muy teórico, ¿no? Porque realmente es teoría, pero esto luego lo vemos en la práctica. Viendo los ejercicios, coges un ejercicio, mira, esto lo puedes progresar de esta manera, esto de esta manera, ¿vale? Es mucho más fácil entenderlo así, ¿vale? Pero eso lo veremos en la práctica. El movimiento. A mayor rango de movimiento, mayor dificultad. Cuanto el movimiento más largo sea, ¿no? Mayor dificultad. A mayor velocidad de movimiento, mayor dificultad. Una cosa es dificultad técnica, porque ahora vamos a hablar que a mayor velocidad de movimiento, menor, no tiene por qué ser mayor intensidad. Es decir, tú sujetar los brazos simplemente, ¿no? En la posición de V media, que ya hemos visto, o sujetar los brazos en una posición, sujetarlos sin mover, es mucho más intenso de que estás subiendo arriba y abajo despacito. La velocidad de movimiento no tiene por qué significar aumento de intensidad. En algunos casos, la velocidad de movimiento, aumentar la velocidad de movimiento, va a conllevar aumentar la intensidad y otras veces no. Disminuir la velocidad sí lo que va a hacer es ayudar a aumentar la propiocepción. Si queremos mejorar la propiocepción y trabajar la propiocepción, trabaja con velocidades bajas. A nivel de grupo neuromuscular, a mayor implicación neuromuscular, mayor intensidad, ¿vale? A nivel neural y a nivel muscular. Cuanto más impliquemos, mayor grupo, ¿no? Pues mayor intensidad. En cuanto a las resistencias, cuantos más resistencias pongamos, mayor intensidad será. A mayor resistencia, mayor intensidad. Y también, a mayor resistencia, mayor propiocepción. Esto es interesante, por ejemplo, a la hora de trabajar la respiración. Muchas veces, siempre tendemos al principio no a entender, pues bueno, voy a facilitar los ejercicio, las intensidades más bajas para que sea más fácil, pero a veces el hecho de aumentar la resistencia en la respiración, al inhalar, por ejemplo, eh, aumenta la propiocepción, tienes que hacer más fuerza, o sea, hay una mayor contracción muscular, tu cerebro percibe mucho más, entonces puede ser interesante aumentar las resistencias para mejorar la propiocepción. Bien, frecuencia y velocidad respiratoria. La frecuencia, si es más elevada de la frecuencia normal respiratoria, conllevará un aumento de la implicación muscular. Más músculos tendrás que usar con mayor intensidad. Si es menor la frecuencia respiratoria de la frecuencia normal, el efecto hipóxico será mayor, es decir, habrá menos oxígeno, habrá más acumulación de CO2. ¿Cómo deberíamos de trabajar entonces la respiración? Yo lo que te propongo es empezar simplemente con una respiración normal, usa tu respiración, trabaja la propiocepción, etc. Dirígete hacia una hipoventilación primero, alarga tu respiración, mejora patrones de movimiento, de amplitud, etc. Y después, una vez que tengas un buen control respiratorio, una buena capacidad respiratoria, trabaja la potencia respiratoria, hiperventilación. Esto estará más dirigido, en mi opinión, se puede hacer también para la gente de la calle, ¿no? Vamos a decirlo así, pero también, sobre todo, yo lo veo más en deportistas o gente que luego necesita realmente mover aire rápido. Volumen respiratorio. A mayor volumen, mayor intensidad. Tienes que meter más aire, tienes que hacer más esfuerzo, aumenta la intensidad. Entonces, aquí lo mismo. Empezaríamos en un comienzo desde el volumen corriente, volumen normal, e ir aumentando poco a poco al volumen de reserva. Que esto está
una cosa es, por una parte tenemos el volumen corriente o volumen de reserva, ir yendo al volumen de reserva, y luego está lo otro que te he dicho, ¿no? La frecuencia. Porque tú puedes trabajar con volumen corriente, primero trabajarás volumen corriente y estarás trabajando la respiración, la frecuencia normal, después la hipoventilación y después la hiperventilación con un volumen más o menos normal, y luego puedes hacer lo mismo con el volumen de reserva. En cuanto a las apneas, el aumento de tiempo de apnea va a aumentar la intensidad. Eso no hay otra. O sea, mayor tiempo de apnea, mayor intensidad, mayor acumulación de CO2, mayores efectos va a tener. A mayor número de apneas, mayor intensidad. Y si disminuimos cuantos menos ciclos respiratorios de recuperación entre apnea y apnea, mayor intensidad. Con eso también se juega, ¿eh? A veces podemos subir, ¿no?, el tiempo de apnea. Habría que hacer un test de apnea máxima. Haces, yo qué sé, pues tú aguantas en apnea 30 segundos, ¿vale? Pues entonces utilizas, por ejemplo, apneas de 25, 20, 25 y haces 3 ciclos de respiración. 3 respiraciones y vuelves a hacer la apnea. Bien, puedes ir subiendo el tiempo de apnea hasta llegar al límite, o puedes mantener esos 25 y descender los ciclos de recuperación, que también va a hacer que haya un efecto hipóxico. Yo soy más partidario de lo segundo. En vez de buscar límites en la apnea, si tú tienes una apnea de 20 segundos, haz apneas de 15, y si ya... Lo que pasa es que luego esto va subiendo, ¿no? Pero si lo que quieres es subir de intensidad, reduce los tiempos de respiración, de recuperación. Fundamentos. A mayor número de fundamentos, mayor dificultad. Por lo tanto, al principio no corrijas todas, no les digas todas, simplemente le dices colócate y alarga la columna. Punto. Y después a eso le añades otra, porque si vamos corrigiendo todas a la vez, la dificultad es mucho mayor, su cerebro colapsa. Empezaríamos desde posición de brazos media, donde la colocación de la cintura escapular es mucho más fácil, a posiciones bajas, y desde ahí a posiciones altas, donde la carga aumenta mucho. Desde bailarina neutra a rotación interna y a empuje. ¿Te acuerdas, no? Las posiciones como eran. Y trabajar columna en neutro. Desde ahí trabajar primero la flexión, después la extensión, porque es un poco más comprometida para la espalda, la lateralización y por último la torsión. En general, en esta progresión. Respecto a la simetría, trabajar primero desde la simetría de brazos y piernas, donde tu cerebro, cada hemisferio, ya hemos hablado de cómo el hemisferio derecho controla la parte izquierda, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Lo hacemos simétrico y así los dos tienen que hacer mandan la misma información. Desde ahí ir a una simetría, que cada hemisferio trabaje, tenga que manejar la información de distinta manera. Y lo mismo con la simetría respiratoria, trabajar en una asimetría. No trabajar siempre igual, no trabajar siempre con el mismo ritmo, ir cambiando los ritmos, las relaciones entre inhalación, exhalación, apneas, etc. Materiales. Bueno, respecto a los materiales, se podría hacer otro curso, ¿vale? Otro módulo. Pero a los materiales, saber qué podemos usar materiales para aumentar o para disminuir la dificultad y o intensidad del ejercicio. Y que es importante, pues por ejemplo, unas gomas, según cómo las uses, te pueden facilitar un movimiento si van a favor del movimiento, te la pueden dificultar si van en contra del movimiento, si te produce una resistencia, ¿vale? Y tenemos un montón de materiales, seguro que usas en tus clases, tienes, ¿no?, la costumbre de usar materiales. Es importante saber que esa persona, antes de usarlo, se tiene que familiarizar, tiene que saber cómo se usa. Entonces, hay un aprendizaje, una curva de aprendizaje de cómo se usa el material, y después ya, desde ahí, podemos usarlo para o bien facilitar o dificultar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este ejercicio, el puente de hombros, si yo le coloco un bloque de yoga, va a facilitar el ejercicio, ¿vale? Porque hay menos carga. Bien. Por lo tanto, en la progresión, teniendo en cuenta todas estas variables de cómo podemos hacerlo, tenemos que plantear progresiones de cada ejercicio o posición. Tendríamos que saber, bueno, tenemos este ejercicio, el comienzo de este ejercicio de aprendizaje, el punto inicial de este ejercicio es este,
Y aquí, combinando y cambiando apoyos, respiración, etcétera, etcétera, progreso en intensidad o dificultad. Entonces, tengo en mi mente establecido cuál sería el inicio de un ejercicio o de una posición y cómo progresaría a mayor dificultad. También tengo que plantear la progresión entre ejercicios, de ejercicio a ejercicio, cómo progreso, cómo paso de uno a otro, cómo modulo las dificultades de uno respecto al otro. La progresión entre las sesiones, de sesión a sesión. Esta semana he trabajado esto, la siguiente sesión tiene que ir progresando lo que he trabajado anteriormente. Eso tenemos que ir planteándolo también. Y la progresión de los fundamentos. Progresión de los fundamentos a nivel postural, a nivel respiratorio, todo lo que hemos visto, cómo podemos ir progresando, añadiendo. Aprendo una cosa, la asiento, le añado otra y voy progresando, progresando, progresando. Esto todo lo tienes que tener en cuenta, te lo dirá, te lo vuelvo a decir, al final es la experiencia la que te lo enseña. Lo iremos viendo esto cuando veamos los ejercicios, lo verás mucho más fácil, ¿de acuerdo? Y saber que la progresión no es lineal hacia adelante, es espiral. Mejoras, ¿no? A veces tienes que añadir, tú empiezas con un nivel de dificultad, vas progresando y a veces hay que volver a disminuir la dificultad para volver a asentar aquello que aprendimos y desde ahí volver a avanzar, pero siempre en progresión, ¿no? Hacia adelante, aunque haya ligeros retrocesos necesarios para el asentamiento de la información. Bien, y luego vamos a terminar ya con la planificación, ¿vale? La planificación es muy importante porque desde aquí vas a poder saber, te vas a asegurar que tu trabajo está bien planteado. Primero, tienes que tener muy claro una correcta progresión de enseñanza. Tienes que definir bien. Pensando no solo en una sesión, ni en una temporada, ni en un mes, ni una temporada, sino a muy largo plazo, bastante largo plazo, esa persona, cómo, de dónde está, cuál tendría que ser su final, ¿no? Hasta dónde podría llegar. Eso va a llevar tiempo, lo planteas, bien definida la progresión. Haces un análisis, valoras el estado de la persona y desde ahí fijas objetivos. ¿Qué objetivos voy a plantear para esta persona, para este grupo? ¿Qué objetivos también me voy a plantear como coach, etcétera? Diseñar estrategias y progresión, pues lo que he dicho, ¿no? Bien, estamos aquí, queremos llegar, el objetivo final es aquí, estos son años, pero en esta temporada vamos a llegar aquí, en este mes va a ser diseñar estrategias para llegar a esos objetivos y periodizar. Este mes voy a trabajar, me voy a enfocar más hacia aquí, el siguiente mes vamos a progresar enfocándonos más a este trabajo, etcétera, etcétera. Implementación, es decir, ponerlo en marcha y llevar un control. Esto es fundamental. Controlar, te puedes volver loco, loca si quieres haciendo test y evaluaciones, pero el control va a ser sobre todo visual. ¿Está realmente cumpliendo con aquello que pensaba, ¿no? ¿Dónde llegaría? ¿Está cumpliendo con mis expectativas que yo pensaba? ¿Tengo que hacer alguna reorientación? ¿Tengo que reconducir algo aquí? Es decir, que hay un continuo feedback. Tú has hecho un planteamiento de cómo tendría que ser, vas evaluando, vas viendo, y si no se está cumpliendo, pues vuelves a, ¿no? Reorientar, vuelves a reconducir el tema. Y muchas veces te das cuenta de lo que tú habías planteado se queda muy lejos, entonces tienes que volver a hacer un nuevo planteamiento de lo que quieres trabajar con ese grupo. ¿Vale? Pero tal vez sin meternos tanto en harina, tan profundamente, sí que tienes que tener, al menos ser consciente de que tienes que tener una pequeña planificación, ¿vale? De decir, bueno, pues este año este grupo tendría que conseguir estos objetivos y para eso tendría que plantear más o menos esta dinámica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que tenía que contarte a nivel teórico. Yo sé que hay muchas cosas que se quedan, pues eso, al final son conceptos, ¿vale? Y lo he hecho así porque realmente creo
que esto todo lo que te he dicho ahora no sirve de nada, si no lo llevamos a la práctica. Lo que realmente te va a dar el conocimiento, lo que realmente te ayuda en el aprendizaje es la experiencia. Por lo tanto, esto, como cualquier otra cosa, los conceptos están muy bien para cuando tú estés experimentando, tu cerebro perciba o entienda o comprenda mejor. Pero es la experiencia, a través de la experiencia, donde se asienta toda esta información. Esto viene muy de la mano del modo de entender de la filosofía japonesa, ¿vale? La filosofía japonesa te habla de esto, que estoy muy de acuerdo con ello. Por lo tanto, habrá cosas que tal vez se te han quedado como muy teóricas, vuelve a repasar si quieres, y ten muy claro que si quieres que esto lo integres, te falta llevarlo a la práctica. Por lo tanto, te espero en la parte de los módulos prácticos, módulo fundamentos, módulo avanzado y módulo maestría, donde lo que haremos es llevar todo esto a la práctica, llevarlo al cuerpo, vivenciarlo, sentirlo y filtrarlo. Lo filtrarás con tus filtros y desde ahí lo que harás es tu propio método que va a hacer que tu trabajo sea excelente. Por lo tanto, gracias por estar ahí, por escuchar. Te espero en la parte práctica.